Ya tiene acceso. Ok, entonces, bueno, voy a leer la semblanza. La maestra Fernanda Fraga Salgado estudió pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, con campo de especialización en enseñanza de la historia y ciencias sociales. Estudió la maestría en ciencias con especialidad en investigaciones educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas DIE del CINVESTAD. En la tesis de licenciatura estudió la estructura y prácticas de las escuelas lancasterianas en el siglo XIX en México. En la tesis de maestría analizó un programa de formación y movilidad académica de becarios mexicanos en Japón. Trabajó como asistente de investigación en el Departamento de Historia, en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas CIDE y en el DIE. Denme un segundito para aceptarlo. Actualmente es asistente de investigación de dos investigadores del Departamento de Historia en el CIDE y trabaja como investigadora en la producción de conocimientos sobre educación superior tecnológica en un proyecto financiado por CONACYT. Entonces, pues, Fer, de nueva cuenta, bienvenida. Tienes la palabra y pues comentarles que también Fer me pidió que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, por favor, se lo hagan saber, que participemos todas y todos en la clase. Ay, muchas gracias, Tania. Gracias por la presentación. Mucho gusto a todas, a todos. Para mí es un placer que Tania me haya invitado. Me encanta. Me pongo muy nerviosa, aunque no lo crean, de dar clases. Y me gusta mucho compartir algunas ideas, algunos aprendizajes que he tenido sobre las escuelas lancasterianas, sobre historia de la educación. Bueno, y antes que nada quiero decirles que tienen una maestra, bueno, muy buena. Yo la admiro mucho. La verdad es que es muy entregada, es una amiga y colega. Y bueno, pues sí son muy privilegiados de tenerla. Bueno, pues quisiera empezar justo por lo que dijo su profesora. La verdad es que me gustaría sé que el formato del Zoom hace como mucho, o sea, ayuda a que esto sea como muy monólogo, ¿no? De parte de los docentes, pero sí me gustaría mucho que me interrumpan, que hagan preguntas, que digan, no, sabes que vas muy rápido, me pueden decir Fer, maestra, como ustedes quieran. Sabes que no te entendí, ya te fuiste a otro lado, lo que sea, me gustaría que fuera como, pues una discusión de tanto de Tania, mía, como de todos ustedes, por favor. Bueno, pues sí, como lo comentó Tania, me gusta mucho la historia de la educación y bueno, abordé las escuelas lancasterianas en la tesis. Y bueno, siento que es muy importante a nosotros como pedagogas, como pedagogos, la visión, ¿no? De la perspectiva histórica de los fenómenos educativos, porque, o sea, saber en dónde, en qué momento, en dónde, de qué forma, qué actores o agentes educativos intervinieron, es muy importante para poder nosotros ser lo que somos, ¿no? Pedagogos profesionistas y poder entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Qué estamos proponiendo y qué puede pasar a un futuro, ¿no? No sé, me parece que es muy importante esa perspectiva histórica, es fundamental. Bueno, pues ahora las escuelas lancasterianas. Me compartió su profesora la lectura de Vega Muitoy. Me parece que es una excelente lectura para iniciar de una forma, pues yo llamaría como de lo particular, ¿no? A lo general. Es decir, no es como tal una lectura que haga un contexto histórico general, porque creo que ustedes ya han venido abordando temas previos. Me parece que aborda una fuente histórica primaria, que es como el pretexto para poder entender todas las escuelas lancasterianas. Y bueno, yo lo que quisiera es compartirles una presentación en donde más o menos ahí pongo una especie de orden a mi caos, de todo lo que les quiero compartir. Y bueno, les voy a compartir la presentación.
Listo. ¿La ven todas, todos? Perfecto. Bueno, Sí. este es el orden en el que me gustaría proponerles la discusión de clase. Entonces, me gustaría empezar por decir algunas preguntas iniciales, pero esto es no para que las respondamos ahorita, a la mitad o hasta el final. Me gustaría que sean preguntas que estén constantemente haciéndonos ruido, para que podamos ir analizando un poco esta información que yo les puedo proponer y que vayan más allá de lo informativo, sino que lo podamos analizar más profundamente. La pregunta, bueno, sobre el pasado es ¿qué son las escuelas o qué eran las escuelas lancasterianas y qué proyecto educativo proponían, ¿no? ¿Cómo era su organización escolar? Es algo que espero abordar a lo largo de la clase. Y un segundo porque no puedo, ahí está. ¿Cuánto tiempo estuvo vigente este proyecto educativo en México aproximadamente? ¿Y por qué habrá sido tan importante este proyecto educativo a lo largo de casi todo el siglo XIX en México? Tanto es que actualmente en el 2021 lo seguimos estudiando en la UNAM, ¿no? Nosotros como profesionistas. Y bueno, preguntas para la actualidad. ¿Esta forma de educación seguirá practicándose en las escuelas o en otros ámbitos educativos? ¿Es importante que un pedagogo o pedagoga conozcan las escuelas lancasterianas? Sí, no, ¿y por qué? Bueno. Bueno, pues a mí me gustaría que hiciéramos aquí como una especie de lluvia de impresiones, lluvia de ideas sobre la lectura, si es que hicieron la lectura, si no, así como que le pongan, cierren la pantalla y la ojeen, la lectura. Bueno, pues primero que nada a mí me gustaría presentar algunas ideas y después ustedes, les dejo a ustedes la palabra. La autora es María Isabel Vega Muitoy, ¿no? Bueno, esta es la fuente. ¿Cuál es el origen de la autora? ¿Ella quién es? ¿Fue alumna de quién? ¿De la autora? ¿Alguien como que investigó algo en Google? No, no, no. Ah, bueno. Si no me interrumpen, ¿eh? Bueno. ¿No? ¿No? Ok. Esta autora estudió en el Colegio de México, hizo su tesis de maestría y fue alumna de Dorothy Tang. Dorothy Tang es como, todavía es una gran catedrática de historia de la educación del Colmex, y que fue la primera que empezó en los 70, 80, empezó a escribir sobre las escuelas lancasterianas, por decir algo, ¿no? De muchas cosas que escribió. Entonces, María Isabel Vega Muitoy fue su alumna, hizo su tesis de maestría sobre las escuelas lancasterianas, y este artículo que que leímos para la clase de hoy es una cosita pequeña de su tesis de maestría, en donde abordó la cartilla lancasteriana. Algo más que se me vino, bueno, pues puse qué es la cartilla en mis notas, ¿no? De la lectura que releí ahora para esta clase. Pues puse, ¿no? Habla de escuela física, método, disciplina, habla del espacio, de los materiales, del currículum, digamos las materias, agentes educativos y premios y castigos. Esas son mis notas. ¿Ustedes qué impresiones les dio la lectura? ¿Tienen preguntas? Pues a mí me impresionó la forma en cómo se sentaban, ¿no? O sea, los que no sabían mucho, creo, o los más chiquitos, iban hasta enfrente y los más grandes hasta atrás. Y además de que los más grandes y los que ya sabían, debían de ayudarle a los más pequeños. Tenía, me parece que grupos de 10 personitas. Entonces eso es lo que me impresionó. Además de que venía algo sobre los ayudantes y eso me recordó a los ayudantes que tienen los profesores de la UNAM. Entonces eso me vino a la mente. Ok, sí, muchas gracias. Ana, ¿verdad? Ana Martínez, gracias. Sí.
Y justo lo que acabas de hacer, Ana, va mucho en la tónica que nos está pidiendo Fer que analicemos el tema, ¿no? O sea, pensarlo desde lo histórico, pero también qué cosas siguen vigentes, ¿no? Como esto que tú acabas de mencionar de los ayudantes de profesor. ¿Quién más? ¿Qué impresiones les deja la lectura? Yo. Ay, Vale. bueno, si quieres tú primero, Jocelyn, y después yo. Ay, ay, bueno, muchas gracias, Miguel. Pero bueno, algo que me impresionó mucho fue como la estructura que dio toda la lectura, tan detallada de cómo se desarrolló la cartilla y cómo al principio menciona que fue la primera y la única en su género en esa época. Y fue como de, mira, y al final como es pues al final fue como de, wow, es la primera guía didáctica que se generó en esa época y se me hizo muy interesante eso. Y aparte también algo que hablamos mucho en clase es como antes, bueno, en, sí, en los otros niveles educativos en los que estuvimos no hablábamos nunca de la educación de la mujer y esta lo toma, yo siento que no abarca mucho a comparación de la del hombre, pero pues sí toca unas partes, aunque sea al final y al principio, se me hizo muy interesante también. Muchas Bueno, gracias, Jocelyn. Esto es muy interesante, es el tema que aborda sobre la mujer. Ya, perdón, Miguel. Sí. no importa. A mí me llamó la atención el cómo ponían, por ejemplo, en los castigos, a los niños les ponían como unas plaquitas y les decía que si era puerco, chismoso o alumno destacado. Y ahí me recordó que si yo estuviera en esos momentos, a mí me pondrían la de chismoso por estar hablando en las clases. Y también me llamó la atención el cómo se les enseñaba a escribir y que solo los alumnos de un grado superior, creo que era séptimo y octavo, podían escribir en papel y los de primero tenían que escribir como en el suelo y también la separación de los alumnos en los salones, en el que las mujeres estaban más separadas, bueno, tenían un espacio mayor que el de los hombres porque se les enseñaba creo era bordar. Y eso fue lo que me llamó más la atención del texto. Ay, muchas gracias, Miguel. Qué interesante. Este tema de los castigos, ¿no? Que como todavía lo podemos ver, aunque haya pasado mucho tiempo, todavía podemos verlo de una manera a lo mejor diferente o no necesariamente. Ahorita abordaremos más desde el tema de los castigos. ¿Alguien más que quiera comentar algunas ideas, impresiones sobre la lectura? Yo. Sí, Hola, Joyce. maestra. Sí. Hola. A mí me agradó bastante la idea, bueno, el concepto de que había como entre los premios, cómo se les otorgaban los billetes, ¿no? Y que no tenían como que en sí un valor, como cuantificable, sino que era como nominal y que sí los podías como que ir acumulando y te daban, libros de la librería o libretas o estampas. Eso me parece como que un muy buen incentivo para los alumnos, muy interesante. Ajá, sí, muy bien, Joyce. ¿Esto sigue pasando? Sí, creo. Por lo menos en el kinder. Sí, sigue pasando. Y también otra parte, bueno, me recordó mucho el aspecto de los alumnos monitores en la pedagogía del humanismo que también se vive en la clase media. Recuerdo que había las clases, escuelas de enseñanza mutua, ¿no? Y como eran demasiados alumnos, tenían la necesidad de tener alumnos monitores que ayudaran a los otros. Y en cambio, en la educación de la clase alta, en los estudios ya superiores, no existían este tipo porque pues quienes podían asistir era porque la pagaban, porque era particular y tenían los recursos y no tenían la necesidad de que existieran este tipo de alumnos monitores. Y listo. Sí, bien interesante ese tema de lo económico, ¿no? Cómo se juega, ahí hay una interpretación sobre, bueno, entonces, ¿para quién eran estas escuelas, no? ¿Para qué tipo de niños, hijos de quiénes eran estas escuelas? ¿Serán para gente rica o para gente media o pobre, ¿no? Clases bajas. No sé, es algo que si quieren al final podríamos concluirlo, ya que hagamos como un poquito un análisis de todo el contenido de las escuelas lancasianas y sobre su organización, pero es bien, bien interesante eso. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo para empezar con algunos temas que quisiera proponer ya específicamente?
A mí hay algo que me sacó mucho de onda, hay otra vez, Sí, no, no te preocupes. que decía que se debían de tratar a los niños con amor y cariño y no se debía de emplear como el terror ni el castigo, pero pues todo lo que les hacían, eso es como de, entonces sí o no, o sea, eso como que, ¿qué onda? Ujú. Sí, a nuestros ojos, a como nosotros en esta época tratamos idealmente a los niños, nosotros consideramos que ya a pesar, hay todavía, a pesar de esta premisa de no golpes, ¿no? Que ya era para la época, ya habían sacado leyes en la República Independiente de que no hubiera golpes, todavía nosotros lo vemos, lo juzgamos en el siglo XXI como una enseñanza violenta, porque pues los castigaban, los exhibían. Más adelante vamos a ver como los 15 tipos diferentes de castigos que proponía la cartilla lancasteriana. Pero bueno, creo que si nosotros nos posicionamos en el siglo XIX, creo que era un avance el hecho de que no utilizaran castigos como súper inhumanos, ¿no? Como antes lo hacían y que por lo menos ya había un sistema como más o menos regulado de tratar de no pegarle al niño y que tratar de castigarlo de una forma más, se le llamaba como castigar el alma y no castigar el cuerpo, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar más profundamente en unas 10 minutitos, pero está bien interesante eso como, pues eso para nosotros no nos parece como muy poco violento, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ana. Miren, esta es una imagen. Ah, bueno, no, antes déjenme presentarles la cartilla lancasteriana física. Físicamente, es mi bebé. Les presento a mi bebé. Qué lástima que no estemos físicamente porque sin problemas como ya Tania me ha invitado a dar esta clase y les he compartido físicamente a todas las alumnas y alumnos o sea, para que la toquen y la ojeen, ¿no? Esta es la cartilla lancasteriana, obviamente son copias, porque está bien difícil localizarla. A mí me regaló una copia Dorothy Tank, y bueno, pero pues Dorothy Tang me dijo que no la difundiera, pero creo que voy a ser rebelde a eso, pero porque todos queremos conocerla, ¿no? Esta es una hoja. Ay, Dios mío, este es el índice, como lo ven. Y bueno, a lo largo de la presentación, voy a ir compartiéndoles algunas imágenes que vienen dentro de la cartilla lancasteriana, ¿no? Esta es la letra. No sé si Bueno, hay anotaciones mías, ignórenlas, por favor. Pero bueno, es este librito. Este librito, hay diferentes tipos de cartillas lancasterianas, como lo viene en la lectura. Hay de 1833, o sea, para más adelante, porque se actualizaba, pero bueno, en resumen, es un manual que ayudaba, bueno, se imprimía a bajo costo, para difundirlo a lo largo de la República Mexicana, para que personas, maestras, maestros, maestras, iniciaran sus escuelas, ¿no? Obviamente, pues había como una serie, por eso es tan organizada la cartilla lancasteriana, porque son como las reglas para poder hacer una escuela de tipo lancasteriana, porque había otros tipos de escuela. Como ya lo señaló Joyce, me parece, sobre el tema de lo económico. Es decir, antes las clases altas eran las que tenían pues con profesores específicos, ¿no? Clases en sus casas, ¿no? Entonces, estas escuelas eran pues masivas porque podían dar clases a muchos niños, ¿no? Hasta 1,500 niños, ¿no? Entonces, por eso la cartilla lancasteriana delinea específicamente cómo deben de ser las clases, cómo debe de ser el espacio, etc. Bueno, entonces aquí esta es una imagen de una escuela lancasteriana de la época. Si se pueden dar cuenta, es un espacio como alguien que me quiera decir cómo era el espacio de las escuelas lancasterianas, así en la imagen, como viene en la imagen.
A ver, Fanny, si quieres participar, tampoco es obligación, pero me gustaría que nos pudieras ayudar a describir algo que veas. Pues en sí se ve como, bueno, más o menos, alcanzo a ver. Sí, sí, sí. Pues es como un salón gigante, ¿no? Ajá. Porque pues sí se ven demasiados niños y no sé qué hay arriba o qué función tengan las telas que están colgando. Uh-huh. Y Ay, perdón si no se ve tan bien la imagen, es muy viejita. Hay pocos niños, muchos niños. no, son demasiados y creo que Uh-huh. igual había en la lectura como una parte donde creo que eran, ay, se me olvidó, había una cantidad de mesas específicas, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y, Para las clases. Uh-huh. ajá. Sí, si se dan cuenta ahí los podemos ver. O sea, son hileras de niños, pero en medio de cada hilera hay un tablón, por así decirlo. El primero sí se ve, que es el tablón rectangular en donde están sentados unos niños. Pero se supone que a lo largo de todas las demás filas debe de haber tablones para que se puedan sentar los niños y niñas. Aunque eran separados, ahí iban separados, pero bueno, así. Bueno, les voy a pasar, bueno, vamos a pasar. Bueno, entonces, sí, la lectura, digamos que voy a proponer este orden, para que podamos seguir analizando cómo era este tema, ¿no? Un segundito. Bueno, entonces, ¿qué es la cartilla lancasteriana? Es un manual que ayudaba a crear escuelas nuevas y también era una guía pues pedagógica para los docentes sobre qué materias se iban a abordar, qué materiales debe de haber en las clases, cómo debe de estar distribuido el espacio, cómo debe también, aunque no lo aborda tanto Vega Muy Toy, también hay tiempos específicos, ¿no? Hay premios y castigos, y hay una relación específica entre los alumnos, los maestros y los monitores, que son cosas diferentes. Monitores no es lo mismo que maestros, que el maestro de clase. Digamos, cumplía una función pedagógica, pero una cosa era el maestro, luego seguían los monitores y luego los alumnos en general. Miren, este es un poquito el análisis ya como tal del espacio. De la imagen que vimos anteriormente, ya es como un análisis específico del espacio de las escuelas lancasterianas. Todo estaba especificado. Esto es el origen, la fuente es la cartilla lancasteriana que tengo en mis manos. Y entonces, pues debía la escuela de tener un patio, ¿no? Debía de tener una entrada, debía de tener cierta ventilación, y aquí se indica también la cartilla lancasteriana en dónde se deben de dar los premios, los castigos, etcétera, ¿no? Y miren, esta es otra imagen, esta me parece más interesante, creo que se ve mejor. Si se dan cuenta aquí, ya Fanny, aquí sí se ven las mesitas en donde se pueden recargar. Aquí los que están parados son los monitores, ¿no? Los monitores son en otras clases, o sea, a lo largo del día veían diferentes clases, ¿no? Entonces tú como eras un alumno avanzado de una clase, tú podías ser monitor. Entonces tú le enseñabas a los niños que iban menos avanzados, que no necesariamente eran de edad, ¿eh? O sea, en una clase podía haber un monitor que tuviera 6 años y su alumno que tuviera 8 años. Entonces, aquí no era el tema la edad, aquí se supone que era el tema idealmente, el tema del conocimiento de la materia en específica. Ahora, no sé si sepan qué materias o si ubicaron qué materias específicamente hay en las escuelas. Sí. Ajá, ¿qué materias? Escritura, aritmética, lectura y la doctrina cristiana. Exacto. Y en algunos casos también había doctrina civil, es decir, pues cuestiones que tienen que ver con ciudadanía, con las leyes, ¿no? Cómo se comporta un buen ciudadano, etcétera. Sí, exactamente. Entonces, bueno, aquí estamos viendo el espacio, ¿no? Ya vimos el espacio y si se dan cuenta, en la parte de enfrente de la clase está el profesor,
en la parte de más arriba, ¿no? El profesor, como tal, no enseñaba directamente a lo largo de las clases, sino él se encargaba de preparar, antes de que iniciaran las clases, o sea, muy temprano, a preparar a los monitores, que eran los que enseñaban las lecciones, ¿no? Obviamente, las lecciones eran, bueno, muy diferentes a las actuales, ¿no? Pero bueno, esto nos puede decir algo del tipo de educación de las escuelas lancasterianas, que ya había un poco más de actividad por parte de los alumnos, o sea, no estaban sentados nada más recibiendo información por parte del profesor, es decir, ya algunos alumnos ya se implicaban en la enseñanza, y eso para el momento, para la época, era muy novedoso. Bueno, no vamos a leer como todo, pero digamos que son algunos como figuras de autoridad que había en las escuelas lancasterianas. Entonces, en la parte de arriba del triángulo, yo puse al maestro. En la parte de abajo seguía el monitor de orden. Los monitores de orden eran los que se encargaban específicamente de, imagínense una clase de 1000 niños, ¿no? Entonces, imagínense lo difícil que a lo mejor podía resultar mantener el orden en la clase. Entonces, pues evidentemente tenía que ser como muy militarizada, ¿no? La enseñanza. Entonces debía de haber personas, o bueno, alumnos específicamente encargados del orden, ¿no? Y también había como tal ayudantes de clase y también monitores particulares o de clase de aritmética, de escritura, de lectura, etc. Esto igual lo saqué de la cartilla lancasteriana. Y bueno, el tiempo. Esto del tiempo, ay Dios, voy a quitar tantito la presentación. ¿Cómo lo? Ok, porque voy a les voy a compartir. Miren, les voy a compartir esto. Perdón que no se los haya incorporado en la presentación, pero bueno, yo lo saqué de la cartilla lancasteriana, pero yo hice este cuadro para la tesis de licenciatura, entonces se los comparto sin ningún problema. Son como los horarios, ¿no? Iniciaban las clases, bueno, las clases eran por la tarde, y en medio se iban a comer a sus casas, ¿no? Entonces, todas las actividades de cada 45 minutos estaban como súper ordenadas y estrictamente organizadas. Entonces, aquí describen las clases, describen qué deben de hacer, qué decían, miren, por ejemplo, si podemos ver, había hasta movimientos específicos que debían de hacer. En la clase de lectura, a las 10:52 se empezaba a mover los alumnos para colocarse contra la pared, porque la lectura la hacían en las paredes, ¿no? Colgaban unas especies de carteles en donde empezaban a sumar la M con la A, ma, ¿no? Para las clases como que iban iniciando. Y ya de plano había carteles para las clases más avanzadas en donde había párrafos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, había como una estructura muy organizada de las clases. Y los monitores iban marcando la pauta con campanillas de en qué momento debían de cambiar de clase, en qué momento debían de hacer examen para terminar la clase, y si pasaban bien el examen ya podían subir de nivel de clase, ¿no? Como nos lo dijo el compañero, había hasta 7, 8 clases de la misma materia, ¿no? Para los iniciales, los intermedios y los más avanzados. Y bueno, ahora sí, regreso a la... Sí, y también comentar, Fer, que justo no todos los niños estaban sentados en las mesitas todo el tiempo, ¿no? Sino que se colocaban en esos semicírculos que nos mostraba Fer en la imagen, que estaban a los costados. Entonces, cuando tocaban la campanilla era pasar al otro semicírculo, ¿no? Es como que se iban rotando dentro del salón de clases. Entonces, eso también le imprimía otra dinámica al día a día en el aula. Exactamente, justo aquí lo que dice su profesora, ¿no? Por ejemplo, en el número 2 es en el lugar en donde ellos hacían la clase de lectura, que eran en las paredes, ¿no? Se ponían en semicírculos a leer.
Pero había otros que, por ejemplo, estaban al mismo tiempo en el número 4, que estaban escribiendo. Y ahora, la escritura, para las clases más pues, iniciales, escribían en una especie de pizarra que tenían arena o arroz, y ellos ahí con el dedo hacían las letras, ¿no? Y para las clases más avanzadas de escritura, entonces ya les daban un papel, ¿no? Que para esa época, digamos, era caro, y les daban una plumilla, ¿no? Entonces, evidentemente, como eran muchos niños, era masivo, trataban de eficientar los recursos, ¿no? Porque imagínense, eso es lo que vamos a ver al final, pero la época no era la más idónea, digamos, ¿no? O sea, no había como muchos recursos, había mucha pobreza en el país, ¿no? Entonces sí debían de eficientar muchos esos recursos. Bueno, ahora miren, estos son, perdón, ahora sí que una disculpa de antemano si no puedo abordar todo lo que yo quisiera en 2 horas, pero les voy a compartir algunos castigos que, por ejemplo, esto no los enlistan como tal. Ay, ahí me equivoqué. Tuve un error ortográfico, disculpen. No los enlista como tal la cartilla lancasteriana, pero García Cubas, Antonio García Cubas fue un intelectual del siglo XIX que se educó en una escuela lancasteriana, igual que Enrique Repsamen. Entonces ellos en algunas memorias y en algunos de sus libros relatan, ¿no? O hacen análisis de su experiencia o de su vivencia. Y bueno, en uno de esos libros, García Cubas menciona los 15 tipos diferentes de castigos, ¿no? Entonces iban de menos a más. O sea que si el niño o la niña no ponía atención, digamos, ¿no? Estaba volteando constantemente, les quitaban sus billetes de premios, ¿no? Que es justo lo que dijeron antes, ¿no? Esto de los billetes que intercambiaban por otras cosas. Pero si era el niño o la niña reincidente, iba subiendo, 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 hasta que de plano, miren, vean el que es 14, el 13, que dice calabozo. O sea, así como Tronchatoro, como la película de Matilda, así. O sea, no más, no menos, así. Y había otra que era, de plano, meter al niño en una bolsa, y subirlo al techo colgado. Y entonces así todos los niños tenían que ver cómo el niño estaba castigado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en esa época pues eran como castigos más bondadosos, ¿no? Porque pues total, pues no había como golpes directos, aunque sí había palmetas para las manos y en las pompis, ¿no? Pero según, pues ya no eran castigos tan violentos, pero sí buscaban que los demás niños se portaran bien y que ya no fueran reincidentes ese niño o esa niña que estaba colgada, ¿no? Y bueno, ya de plano, si el niño o la niña eran muy, muy traviesos y no entendían, los expulsaban de la escuela, ¿no? Por ahí también dijeron sobre los premios, ¿no? Los premios, bueno, pues eran billetes, eran también una forma de evitar castigos, evidentemente, y también otro premio era hacer monitores, era hacer los monitores de orden o de clase. Miren, esta es una imagen de la época sobre cómo eran los castigos, ¿no? Si se dan cuenta, en el fondo están los carteles, y aquí está un niño pues hincado con las orejas de burro, y pues el objetivo era castigar su alma, hacerlo sentir mal, y bueno, pues que se reformara el niño, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría abordar el tema, como les dije, íbamos a ir de lo particular a lo general. Entonces, ya abordamos el tema un poco de la cartilla lancasteriana, el contenido de la cartilla lancasteriana, y ahora, ¿qué es la compañía lancasteriana? La compañía lancasteriana lo aborda un poco Vega Muitoy en la lectura. Es la organización como tal, la asociación civil que se encargó de proponer ese método, ¿no? Bueno, no lo inventó necesariamente, porque este método de enseñanza mutua viene de otro país, viene de Inglaterra, también viene hay un debate si viene de la India, de Inglaterra, o sea que era un método para la época novedoso, ¿no? Entonces lo trae esta asociación que se usaba llamar Compañía Lancasteriana,
y lo trae de Inglaterra, lo trae a México de forma novedosa como para dar instrucción. Instrucción no se llamaba como tal educación, se llamaba instrucción de primeras letras. Las primeras letras, como saben, es pues lo que nosotros llamamos ahora primaria o educación básica, ¿no? A gente pobre, ahí está el punto que nos mencionaba Joyce sobre el tema de la parte económica. Digamos, era para gente pobre o también se reporta gente de clase media, pero no gente de clase alta, porque pues ellos tenían preceptores particulares que iban a sus casas, como institutrices, le llamaban, ¿no? También. Y bueno, esta asociación civil, integrada por políticos mexicanos, cabe mencionar, se fundó en 1822 en la Ciudad de México y cerró en 1890. Y bueno, tenía el principal objetivo fundamental de promover el método de enseñanza mutua, que es un poco de lo que hemos estado hablando. O sea, la cartilla lancasteriana como documento, como manual, promovía y difundía el método mutuo o de enseñanza lancasteriana, digamos, tenía como varios nombres, ¿no? Y abrió escuelas, esta compañía lancasteriana abrió escuelas particulares, cabe mencionar, a bajo costo, pero particulares, desde su creación en 1822. Eso en 1822, ¿no? Pero en 1841, es decir, casi a la mitad del siglo, Santana era el presidente de la época, ¿no? Entonces, había como una crisis económica, política. Imagínense que había intervenciones de Francia, de Estados Unidos. O sea, la pandemia se queda corta, ¿no? O quién sabe, también nosotros estamos viendo un momento histórico sin precedentes. Pero bueno, digamos que ahorita en esta época nos quiere invadir Estados Unidos, nos quiere invadir Francia, estamos disputando territorios en el norte, en el sur, un caos. ¿Ustedes creen que había estabilidad en la parte educativa? Pues no tanto, ¿no? Y entonces la compañía desde 1822 hasta el 40 tenía mucha experiencia creando escuelas particulares. Entonces, ¿saben qué dijo Santana en 1842? ¿Saben qué? Ahora sí que compañía lancasteriana, nosotros reconocemos arduamente su trabajo en la educación y les vamos a dejar que ustedes, digamos, gestionen la dirección de instrucción primaria. Digamos, la Subsecretaría de Educación Básica. Ahora es la Subsecretaría de Educación Básica, en ese momento era la Dirección de Instrucción Primaria. Entonces, vamos a leer lo que decía, esta es una fuente primaria de lo que dijo Santana, ¿no? Considerando que la educación del pueblo es el fundamento de su prosperidad, que para que disfrute y goce de sus derechos es necesario que primero los conozca. Fíjense, o sea, era importante la educación para tener derechos ciudadanos, ¿no? Que no es fácil si no adquiere la instrucción elemental que lo ponga en el caso de proporcionarse por sí mismo los recursos indispensables en la vida social. Que el que ignora su propio idioma, o sea, el español, porque había mucha gente que hablaba y habla actualmente, hablamos lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dice que el que ignora su propio idioma tiene de hecho suspensos sus derechos apreciables de ciudadanía. Y en fin, que las masas son merecedoras de especial consideración en un gobierno paternal y libre, por el constante empeño que ha manifestado por muchos años a beneficio de la instrucción de los niños y de todos lo que carecen de ella, se refiere a la compañía lancasteriana, y porque no, limitándose últimamente al recinto de esta ciudad, ha extendido sus trabajos a la mayor parte de los departamentos. Los departamentos eran los estados de la República. Entonces, bueno, como podemos ver, pues le dicen, ¿saben qué? Pues compañía lancasteriana, hazte cargo, ayúdanos, haznos ese paro. Y bueno, pues aquí como lo viene, ¿no? De 1842 a 1845 se le brinda la dirección de instrucción primaria. Fer,
O sea, Ajá. solamente comentar que sí, o sea, lo que tú estás mencionando tiene mucha relevancia porque además la compañía se interesaba en educar a niños en grandes cantidades, ¿no? Y ese no era un trabajo fácil para el Estado, o sea, no teníamos ni los recursos, después de tantas disputas de las que tú haces mención, no había recursos para generar escuelas. Comentábamos que si bien la educación era como la panacea, lo que todo mundo quería que hubiera, porque sabían que en la medida en la que hubiera ciudadanos educados iban a ser ciudadanos libres e independientes, pues el Estado no tenía los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces el hecho de que llegue esta compañía que está interesada y que tiene un método muy sistematizado, pues va a ayudar mucho durante todo el México, los primeros años del México independiente, ¿no? Exacto. Lo resumiste de una manera increíble. Yo le doy demasiadas vueltas. No, Y no, bueno, muy bien. y bueno, ahora ya vimos Cartilla Lancasteriana, Compañía Lancasteriana, que es la asociación filantrópica, y ahora el método de enseñanza mutua, como resumen. Bueno, entonces, ¿qué es el método de enseñanza mutua? El sistema económico eficiente y novedoso que en 1842 se hizo oficial, ¿no? Con un profesor se podía instruir de 1,000 hasta 1,500 alumnos, obviamente con un método muy específico. Y su eje, ¿cuál era el eje del orden, ¿no? Para poder instruir a tantos niños? El sistema de premios y castigos y de monitores, ¿no? Que los monitores, pues evidentemente, eran centrales en esta forma de enseñanza. Y bueno, se rotaban de clases cada 45 minutos y pues para la época era un método más activo que el tradicional. ¿Cuál era el método tradicional, chicos? ¿Cuál sería el método tradicional? Porque hace rato yo me pregunté, dije, ¿cuál es el método tradicional? ¿Alguien quiere decir? Chicas y chicos, ¿No sería el positivista? ¿cómo es el positivista? Pues el método científico es como la base de todo y entonces todo tiene que ser comprobable, todo tiene que ser metódico, etcétera. Sí, sí, muy bien, Sayab, pero me refiero al método también de enseñanza. ¿Qué método de enseñanza, digamos, era el tradicional? La memorización. Sí, también en este método se utilizaba la memorización. Más bien se refiere como al espacio. ¿Cómo estaba organizado los espacios en el método tradicional y qué es el que prevalece y prevaleció? O sea, lo que quiere decir es que hubo posibilidades en el siglo XIX. Se discutía si era el método mutuo, en donde simultáneamente se daban varias clases y la atención no estaba principalmente en el profesor. Y había otro método, el tradicional, en donde el profesor estaba enfrente. Todos los niños tenían que poner atención al profesor y había grados. Un salón para primer grado, otro salón para segundo grado, otro salón para tercer grado. Les pregunto, ¿en el método de enseñanza mutua es gradual o no? O sea, gradual me refiero a, ¿es graduado? O sea, que había clases para cada grado. No, ¿había salones para cada grado? ¿O en un No, solo salón había En muchos un solo grados? salón. no era. Exacto. Entonces, a eso se refiere, o a eso me refiero, y se refieren al método tradicional. El método tradicional es el frontal y el que estaba graduado, que había grados para cada salón. Y el método de enseñanza mutua es otra propuesta muy diferente, ¿no? Que digamos, todo estaba junto, no revuelto, pero todo junto. Entonces, esto es bien interesante porque nos da a entender que las cosas no están en la historia de México y en la historia de los países y de la educación, no pasa nada más así de, bueno, pues es que iba a pasar las escuelas que nosotros, la educación que nosotros recibimos, que es el método frontal gradual, no necesariamente fue la única, ¿cómo decirlo? La única propuesta, la única posibilidad en un pasado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. No, y también, perdón, Fer, comentar que, o sea, muchas veces decimos, es que, pues, desde hace muchos años hemos seguido o hemos implementado el método tradicional y no ha habido otra cosa.
¿no? Y sí, o sea, aquí estamos viendo que sí que lo ha habido, tiene sus bemoles, pero también tiene muchos elementos que a lo mejor se podrían recuperar para cambiar pues los métodos que se han seguido y que se han asumido siempre como lo tradicional, pero lo que tú haces, el cuestionar a qué nos referimos con lo tradicional es muy importante, ¿no? Porque incluso ahora cuando hablamos de educación a distancia o de educación remota de emergencia por la pandemia y tal, se sigue diciendo, es que la educación en línea es la contraparte de lo tradicional, ¿no? Pero ¿qué estamos entendiendo por tradicional? No necesariamente lo tradicional es el método que se ha seguido a lo largo de tantos años, sino lo que tú ya nos describes, ¿no? Los espacios, los grados. O sea, tener presente eso también nos deja ver que sí ha habido otras propuestas como esta que nos estás compartiendo. Ujú. Sí, exacto. Y es bien interesante porque nos presenta en nuestra perspectiva. O sea, por ejemplo, me remito a mi propia vida, ¿no? Como de, yo terminaré estudiando tal carrera, o yo terminaré estudiando, o yo terminaré trabajando en tal. Pues no sabemos. Todo puede ser contingente dependiendo de lo que esté viviendo en ese momento. De igualmente la educación, ¿no? Se debe a muchos factores. Por eso es importante esto de la historia de la educación, creo yo. Bueno, entonces, bueno, son el método de enseñanza mutua para terminar clases individualizadas. Bueno, sí son más individualizadas que el método tradicional, aunque tampoco era como que tuvieran un maestro por cada alumno, pero sí había como un progreso individual porque tú podías estar en la clase avanzada de aritmética y estar en la clase pues inicial de escritura, y entonces sí tenías como que defendía una especie de progreso individual, y eso también está bien interesante. Ahora, esto que estamos hablando es lo ideal, pero la realidad es que muchas escuelas a lo largo del país aplicaban métodos a veces mixtos, ¿no? A veces pues no tenían ciertos recursos, no tenían tantos, pues sí, no había un salón tan grande, ¿no? Entonces, pues aplicaban lo que se podía, ¿no? Como es la realidad actual en la educación, ¿no? De muchos niños no tienen televisión, muchos niños no tienen computadora, ¿no? Entonces, se hace lo que se puede, ¿no? Dependiendo del contexto. Y bueno, bueno, esta es una imagen de justo la enseñanza de la lectura en círculos, en medios círculos, y ahí está el monitor señalando las letras que tienen que leer. Y bueno, pues ya para finalizar con ahora lo más general que hemos como abordado un poco a lo largo de la clase, es que, bueno, digamos, a grandes rasgos, las escuelas lancasterianas, tanto privadas como públicas, duraron más o menos 50 años, casi todo, o sea, después de la independencia, casi todo el siglo. Y bueno, se vivió en la primera mitad del siglo XIX mucha inestabilidad política, inestabilidad económica, pobreza. Ahí dejé una oración incompleta. Reciente independencia del país, de México. Y entonces todo eso como que afectó a este proyecto educativo a que no pudiera como tal establecerse, hacerse oficial de una manera mucho más poderosa, ¿no? Y que se le delegara a una compañía privada. Y bueno, a mí me gustaría proponer algunas preguntas para que todos reflexionáramos, y de igual forma me gustaría también pues pedirles a ustedes si quieren hacer preguntas, ¿no? Las preguntas se pueden ir afinando, pero que no se atrevan a hacerle preguntas a este tema que, bueno, a mí me parece bien interesante, ¿no? Yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo podrían ser las preguntas. ¿Qué hubiera pasado si el sistema lancasteriano hubiera prevalecido en la actualidad como forma de escuela cotidiana? ¿Cómo serían nuestras clases? La escuela actual, graduada y frontal, que es la que nosotros, bueno, ahorita no es la actual, de hecho. Bueno, eso se podría debatir, ¿no? Por esto de la educación a distancia y justo lo que decía Tania, pero bueno, digamos, si estuviéramos en clases presenciales, la escuela actual es la mejor forma escolar posible, es la única. ¿Por qué este proyecto educativo fue tan importante a lo largo del siglo XIX para maestros, políticos, directivos y hasta algunos alumnos? Y otras preguntas que ustedes quieran decir. Pues voy a dejar de compartir pantalla para verlos más a todos y a todas.
¿Qué tal? ¿Qué piensan sobre las preguntas que nos plantea Fer? ¿Ha A ver. habido sí, Ujú. un super cambio? ¿Se han recuperado algunos elementos pues sí, de la dinámica de las escuelas lancasterianas? ¿O ustedes proponían recuperar algunos? ¿Qué piensan? También es importante mencionar que pues ya hacia finales de 1870, que es cuando deja de operar, pues también la lancasteriana deja de operar porque sus métodos van a ser cuestionados. Vamos a empezar a ver pues el surgimiento de nuevos métodos, de nuevas formas, de nuevos contenidos, de que ya no es suficiente solamente enseñar a leer y escribir, sino que hay que enseñar otro tipo de habilidades, ¿no? O esto que nos comentaba Fer, lo que tiene que ver con la formación cívica y moral, se va introduciendo a las escuelas primarias, y las escuelas lancasterianas ya no se daban abasto, ¿no? También el hecho de que fueran una asociación filantrópica implica que no tenía recursos propios, o sea, que se hacía llegar pues de las aportaciones que le hacían las personas que sí tenían recursos, ¿no? Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, se fue quedando sin recursos y ya no podía operar en plenitud. Entonces, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿fue bueno? ¿Fue bueno que interviniera la compañía lancasteriana? Creo que alguien escribió en el chat. Déjenme ver. Sai nos pone que ella, pensando que sería un caos los salones con 300 personas si estuvieran actualmente. Exacto. No sé si la población sería disciplinada. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que te comentaba. Sí, no, de hecho, para la época había como una especie de similitud entre escuelas y prisiones, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo podríamos encontrar relación entre escuelas y prisiones? Para los discursos políticos de la época era porque reformaban a las personas, ¿no? La escuela era importantísima, la educación era importantísima en los primeros años de las personas porque prevenía estos males de la sociedad, ¿no? Que le llamaban en ese entonces como el robo, ¿cómo le llaman? La lisonjería. La lisonjería nosotros lo podríamos llamar como la flojera, el alcoholismo, o sea, como que se tenían una idea, ¿no? De todos esos males sociales en ese entonces. Entonces, acuérdense que la educación en esta época todavía ya estaba muy vinculada con lo religioso, ¿no? Es decir, antes, ¿quiénes eran digamos, ustedes lo han visto con la profesora, ¿no? La educación, ¿quién la impartía? La iglesia, ¿no? Entonces, el contenido todavía, aunque ya hay una división política, una separación con la monarquía española, seguimos practicando en esta época desde el término de la independencia, que es 1821, hasta todo el siglo, toda la educación sigue siendo muy religiosa, ¿no? Entonces, la Biblia dice que la flojera, el alcoholismo, todos esos males, esos pecados debían pues, exterminarse, por así decirlo. ¿Cómo? A través de la educación. Y si de plano la gente insistía, pues en la prisión, ¿no? Entonces, ahí había como una similitud entre la arquitectura de las escuelas lancasterianas, que eran grandes espacios en donde el maestro y los monitores estuvieran en bancos o en lugares más, pues en donde pudieran ver todo, ¿no? Y pudieran controlar, ver para poder tener el control. Eso, un autor que se dedicó como a estudiar las escuelas, este tipo de escuelas lancasterianas, bueno, este tipo de escuelas en el siglo XIX, francés, que se llama Foucault, que seguramente lo han visto o lo van a ver a lo largo de la carrera, hace el análisis de eso, ¿no? De cómo el espacio predispone una cierta disciplina, un cierto orden. Y de esa misma forma se trataba en esa época de ejercitar en las prisiones. No sé si conocen Lecumberri, bueno, ahora se llama Archivo General de la Nación, en donde está la arquitectura, está
perfectamente diseñada para que los presos para que los policías pudieran ver a todos los presos, ¿no? Y no tuvieran una especie de privacidad. Pues algo así se trataba de emular en las escuelas lancasterianas. Y evidentemente, en algún punto, pues, ya no les parece relevante a los especialistas en educación a finales del siglo XIX. Sí, y también como todo este discurso de pues ser buenas personas, de no robar, de no mentir, de no gastarse el dinero en bebida, ¿no? También cómo le funcionó mucho a la nación, a la parte civil, para formar a esos nuevos ciudadanos, ¿no? Porque veníamos hablando también un poco de cómo, pues México, después de ser un espacio sometido por la metrópoli, es decir, bueno, por España, pues ya tiene la libertad, ¿no? Y entonces se pregunta, bueno, ¿y ahora cómo voy a formar yo a mis ciudadanos? ¿Qué valores deben tener? ¿Qué conocimientos debemos tener para levantar este país, este nuevo país? ¿No? Entonces todo eso también venía muy bien para la parte civil y se conjuntaron y entonces hacia allá iba la educación, ¿no? O sea, sí querían que aprendieran a leer y escribir para ejercer sus derechos, para que supieran cuáles eran ahora sus derechos como mexicanas y, bueno, más que mexicanos, como mexicanos, ¿no? Porque para las mujeres pues todavía no va a ser tan explícito, pero sí como este nuevo ciudadano, ¿no? Hacia dónde vamos y cómo lo queremos formar. Entonces sí hubo ahí como ese punto de inflexión entre lo religioso y lo civil. Sí, y justo esto que dices de las mujeres, híjole, y también que nos comentaron, bueno, comentaron antes al inicio, ¿no? Sobre las mujeres, Sí. en la cartilla lancasteriana cabe mencionar que es que no quiero decir un número nomás X, quiero contar las páginas que le dedican a la educación de mujeres, que son pocas a comparación de toda la cartilla lancasteriana. Exacto. Pero bueno, para la época ya, o sea, el hecho de que hablaran de las mujeres, de la educación de niñas, uy, ¿no? Porque no se consideraban como tal ciudadanas, ¿no? O sea, ellas debían de educarse como para en algún punto conseguir marido, ¿no? Y es de avanzada, eso también o sea, tenerlo muy presente. En muchos otros países las niñas, o sea, ni por equivocación asistían a una educación de carácter público, o sea, no salían de casa para ser educadas. Y en México, en el México independiente, sí se considera esa posibilidad, ¿no? O sea, salían de casa, aprendían a leer, a escribir, aritmética y algunas otras labores de manos o labores mujeriles, como se les llamaba en ese momento, ¿no? Sí, 15 páginas de 91. 15 páginas a la instrucción de niñas, ¿no? En donde describen exactamente qué deben de aprender y bueno, son cuestiones de costura, exactamente. Vienen hasta los tipos de costura, no sé, por ejemplo, hacer punto cruzado, ¿no? Aprender a coser de una forma específica. Plegar y guarnecer, surcir, ¿no? Para esa época era muy útil. O sea, no demeritarla como de, ay, ¿qué onda con esa gente súper atrasada que no consideraba a las mujeres? Pues no, en esa época era muy útil saber costura porque ya con eso podían las mujeres vivir de algo, ¿no? Entonces, sí. Sí, hacia allá iba como ese tipo de enseñanzas, ¿no? A que pudieran, no solo, o sea, no solo que lo supieran para que lo pudieran hacer en casa, sino también para que fuera un medio de sobrevivencia para ellas, para también tener esto de la independencia económica, ¿no? Muchas no lo lograban, pero sí ya era como una beta para que pudieran tener un poco de independencia económica. Levantó la mano Daf Link. ¿Quieres comentar algo, Daf? Sí, es que no sé, por ejemplo, me imagino a mí misma en esa escuela, cuando leí la parte de matemáticas dije, yo creo que eso es lo que yo necesitaba un poco, porque yo nunca fui tan buena en matemáticas. Entonces a la hora que decía que vas por tu nivel de conocimientos y no por tu nivel de edad, como que dije, ay, sí, o sea, por ejemplo, si yo me había atrasado con las sumas, ya en las multiplicaciones, pues ya la había entendido y no iba como con ese rezago.
pero pues igual, ¿qué tal que un niño no entiende y luego ya no avanza de grado? Pero pues de eso se trata también, ¿no? Que solamente habrán avances de grado si le entiende. Bueno, esa fue mi impresión. ¿Y qué otra cosa? Ah, me sacó de onda eso de que pusieran tablillas como con la clasificación así de, no sé, de tú eres un platicador, o tú eres un burro, o tú eres un... Creo que incluso decía la palabra puerco. Y me imagino que en esta época eso se reformaría. O sea, porque tal vez la campaña del bullying y todo eso, pues, seguiría adelante, no sé, me imagino. Y a lo mejor esa parte se reformaría si tuviéramos esa escuela actualmente. Pero pues esa fue mi impresión. Ajá, ajá, dice Zaira, justo esto que dice Dafne, también contribuyendo a lo que dice. La primera, ahorita revisé el chat del grupo, perdón, no lo había revisado porque me ensimismé. Sí dice Zaira, dice, y que no eran seriadas, exactamente, no era como que, a ver, estabas, aquí vienen como, eh, de la clase, del nivel básico eran la clase 1, bueno, el nivel 1 y 2. De la 3 a la sexta era nivel intermedio. Y de la séptima a la octava era nivel avanzado en una materia, ¿no? Entonces tú podías estar en el nivel intermedio, pero ves otro tema, por ejemplo, a ver, en sumas podría estar en nivel intermedio. Y luego empiezas a ver las multiplicaciones, dices, no, pues ya te regresan a nivel básico, dependiendo de cómo muestres tu pues conocimientos o avances en eso. Eso estaba bien interesante, pero imagínense la organización de todo eso, ¿no? Entonces, algo que digo un poco, bueno, no digo yo solamente, lo dice Dorothy Tank, lo dice Eugenia Roldán, y también Vega Muitoid, no. Y yo repetía un poco eso, ¿no? Que se requería una burocracia administrativa, o sea, un buen de documentos para estar registrando en qué nivel va cada niño en cada clase, ¿no? Y si el otro día cambiaba de nivel, se tenía que registrar. O sea, era un control estricto y que es justo lo que dice Foucault, ¿no? Era un control estricto en esa época porque se creía en esa época que el orden iba a traer progreso, ¿no? O sea, mientras más orden hubiera, íbamos a ser mejores como ciudadanos, ¿no? Entonces querían crear cierto tipo de ciudadanos, ¿no? Con estas prácticas constantes durante las escuelas lancasterianas. Querían crear ciudadanos ordenados, honestos, meritocráticos, ¿no? Porque quiere decir que entonces tenías que esforzarte de manera individual para avanzar. Y el sistema, los que defendían este sistema, pues creaba eso, ¿no? Creaba personas que, sin importar, no pensaban tanto en el amigo, sino decían, pues yo voy a avanzar y voy a estudiar y voy a avanzar. O los que criticaban este sistema decía que más bien como que impulsaba la corrupción, porque ¿quiénes eran los que señalaban los monitores, por ejemplo, de materia? A veces eran los propios monitores de orden, ¿no? Esas ya son cosas así más minuciosas. O sea, que no todo era bueno en el sistema lancasteriano, ¿no? Que también hay críticas del sistema lancasteriano. No se los queremos vender nosotros como, ay, era increíble y todo sería mejor si fuéramos escuelas de enseñanza mutua, si hubiéramos estudiado, ¿no? Pero, digamos, todo tiene sus bemoles. Dice, justo, y si eras bueno, era un fulanito. Exacto, o sea, esto de, ay, me cae bien, este es mi amigo, entonces a él sí lo voy a nombrar como monitor, ¿no? Y entonces todo puede ser discutible, ¿no? Sí, como también este sistema como de premios y castigos ha funcionado pues a lo largo de toda la vida prácticamente escolar, ¿no? No educativa, sino si nos ponemos a pensar en lo escolar. Sí, los premios y castigos están presentes y como mencionan chicas y los chicos, pues a nosotros nos tocaron sellitos, ¿no? Ya no nos tocaron estas láminas, pero sí te tocaba el sellito y siempre
no era una cosa que se quedara solo para ti, sino era, ay, ¿a ti qué te puso? A mí me puso el fulanito porque estuve bien y tú, si te ponían un perico, pues no querías enseñar, ¿no? Entonces, sí, sí es también como, pues, tener presente cómo, pues, la escuela se ha movido también mediante estos sistemas de premios y castigos que cada vez son más tenues, pero siguen vigentes. Exacto. Estoy buscando algunas de las experiencias de uno de los alumnos, bueno, de un alumno de alguna escuela lancasteriana, Ajá. que ya cuando estaba grande escribió qué pensaba sobre los castigos. Pero déjenme buscarlo. Me parece bien interesante porque nosotros estamos analizando las voces, pues, de los políticos, de la propia cartilla, pero también pues hay fuentes de los alumnos, ¿no? Entonces, a ver qué pensaban ellos, ¿no? Exacto. Sí, revisamos hace poco también el texto de Lizardi, del Periquillo Sarmiento. Exacto. ¿No? Pedro Sarmiento dice pues que no le gustaba la escuela, que era algo pues muy estricto, que a él siempre lo regañaban, que además lo nombraron periquillo porque pues siempre se la pasaba hablando y por su atuendo. Entonces, pues sí, ¿no? Que pensar también ahora nosotros desde nuestra perspectiva profesional consideramos o tratamos de considerar a toda la comunidad educativa, incluyendo a los estudiantes, pero en ese momento, ¿quién los escuchaba? ¿No? O sea, no se les tomaba en cuenta. No, y que además no hay muchas fuentes, o sea, porque, a ver, vamos a pensar, ¿qué fuente histórica nos puede dar las voces de los alumnos? A ver, ¿qué fuente? Si yo quisiera analizar qué hacían los alumnos en una escuela actual, que no sea a distancia, qué fuente, qué papel podríamos analizar? Los cuadernos, creo, ¿no? Las rayones, las cartitas, ¿no? El que jugaban gato, que jugamos gato, no sé, ¿no? Es un ejemplo, porque las personas se mueren, ¿no? Las personas nos morimos, pero queda en la historia, quedan esos materiales, ¿no? Pero bueno, es difícil como pues, que hayan preservado los cuadernos de esa época, pero hubo varias personas que por ser políticos importantes escribieron sus memorias y les voy a leer algo de lo que él veía en las escuelas lancasterianas, fíjense. Es de Antonio García Cubas. A pesar de que estaban prohibidos, eso yo lo escribí, a pesar de que estaban prohibidos los azotes y golpes en el reglamento de las escuelas de la Compañía Lancasteriana, informa a Antonio García Cubas que algunos profesores lo seguían practicando. Y vean lo que él dice. Si el muchacho era malcriado y de mal carácter, entonces era de ver la lucha abierta sostenida por él y el maestro, la que todos los alumnos presenciaban azorados, así como sorprendidos, ¿no? Mientras el preceptor se esforzaba por sacar a tirones al muchacho de su asiento, este se resistía extendiendo, así viene, extendiendo una pierna como una tranca, o sea, agarrándose así digamos, del mobiliario, extendiendo una pierna como tranca sobre el suelo y aferrándose a la banca y a la mesa con las manos, hasta que al fin iba poco a poco cediendo a la fuerza, prosiguiendo la escena por los pasillos con menos resistencia, hasta que ya en la plataforma del maestro, la presencia solo de la disciplina arrancaba al muchacho desaforados gritos que ponían en conmoción a toda la escuela. A cada disciplinazo, o sea, a cada palmetazo en las pompis, acrecían chillidos que se convertían en sollozos al terminar la sotaina. Entonces, imagínense la escena, ¿no? O sea, obviamente lo cuenta Antonio García Curvas en sus recuerdos de sus memorias, así como de qué nivel de estrés, ¿no? Que sí, efectivamente seguían utilizando golpes en las escuelas. Sí, a veces nosotros recibimos que el borrador en la cabeza, ay, o ya de plano me vi muy viejita, ¿verdad? O a veces hasta nos hacían con los borradores en los dedos o nos ponían parados sosteniendo libros, ¿no? Digamos, imagínense en esa época. ¿Tienen preguntas ya como tal? Ajá, perdón.
A ver, déjame. Dani quiere hablar Ah, y sí. Sai tiene una pregunta. Entonces, si quieres, Dani, oímos tu participación y después recuperamos la pregunta de Sai. Sí, bueno, yo quería decir que en mi secundaria se quiso como medio implementar este sistema. Obvio, bueno, sin los castigos, pero yo me acuerdo que cuando iba en segundo de secundaria dividieron nuestro grupo de inglés justamente en tres, en avanzados, intermedio y básico. Y lo que hacían era que los avanzados, los que tuvieran un examen perfecto, iban con los intermedios y les enseñaban, y los intermedios le enseñaban a los básicos. El problema fue que como que se hizo medio extraño ahí el asunto, que pues sí había como esta parte de mucha corrupción, de que ya los avanzados, por ser avanzados, pues ya tenían 10 de calificación. Y a los únicos que realmente se podría decir que trabajaban, o bueno, eso se fue a interpretar, o se dio a la interpretación, eran pues los intermedios y los de básico, porque eran pues a los que vigilaban. Entonces, pues sí hubo como muchas quejas y ya no se implementó tanto. O sea, fue como un tipo de prueba, lo tuvimos por un año entero. Fue como un tipo de prueba para ver si lo podían implementar en otras áreas, con matemáticas y así, pero pues realmente no funcionó. Terminó con muchas quejas de padres de familia porque pues decían que era muy injusto, ¿no? Entonces, sí, y creo que si lo tuviéramos en la actualidad, o sea, yo sí creo que sí sería como un problema como bastante grave. O sea, yo sí creo que habría mucha corrupción y tampoco, y como dice mi compañera, creo que fue Zaira la que dijo, pues hay muchísima población hoy en día, entonces pues no podríamos controlar a tantos. Y sí, eso es todo. Sí, qué interesante, Dani, o sea, cómo sí se sigue, digamos, implementando. En la actualidad también yo quiero dar el ejemplo del sistema castrense, o sea, más bien el ejército actualmente lo utiliza, porque es muy económico, ¿no? Esto de mandar a capacitar a Israel a unos militares, ¿no? En defensas, en ciertas técnicas de defensa y de ataque, los traen, o sea, porque no pueden mandar a todos, ¿no? Los traen y ellos se encargan de enseñar a los demás y a capacitar a los demás. Es decir, no creo que haya sido solamente o sea, no es este tema de compartir conocimientos, no es un tema exclusivo del sistema de enseñanza mutua, ¿no? Es más, también hay autores que dicen, bueno, pues eso viene también desde África. En África, muchos países africanos utilizan este tipo de enseñanza como de oralmente, ¿no? De enseñar de los más grandes a los más chicos. Digo, todos de alguna forma también lo hemos usado en nuestras familias, ¿no? El punto aquí con el sistema lancastriano es que justo esto, fue un sistema. O sea, de entrada, hicieron manuales que distribuyeron y difundieron a lo largo de todo el país, que tenían medidas específicas, ¿no? Tenían reglas específicas, que había también formas de vigilar estas escuelas específicas y que no solamente fue aplicado en México, se aplicó en Inglaterra, se aplicó en la India, llegó hasta Japón, o sea, creo que este método sí se internacionalizó, ¿no? En esa época, en el siglo XIX. Muchas gracias, Fer. Zaira pregunta, ¿cómo sería todo esto en la actualidad? O sea, ¿se avanzaría de mejor manera o sería más lento? Pues no sabemos, no podríamos saberlo, ¿no? O sea, creo que dependiendo, ¿no? Depende de cómo, en qué parte, cómo y en qué condiciones aplicado. Pero aquí como que la semillita que queremos plantearles es que las cosas pueden siempre pasar de otras formas. O sea, siempre hay posibilidades en la historia, ¿no? Es decir, no sé, el típico ejemplo de Hitler, ¿no? ¿No? De si Hitler hubiera nacido en otra época, en otro contexto, si no hubiera sufrido, no lo sabemos. Es decir, pasó eso, pero ¿qué hubiera pasado si Hitler no hubiera nacido? O si Hitler hubiera sido pintor
y no hubiera estado frustrado por ser artista, ¿no? Son cosas que la historia como que va deconstruyendo. Las cosas pasan por algo, no necesariamente, ¿no? Estaba predestinado a que pasaran las cosas. Es decir, hubo proyectos educativos que se debatieron a lo largo del siglo XIX y que prevaleció uno por ciertas condiciones que seguramente van a analizar más adelante el Porfiriato, que es bien interesante, ¿no? Una época de más estabilidad. No, y que también tiene que ver con esto que tú mencionabas, toda la administración escolar, ¿no? ¿Quién se haría cargo de, pues, gestionar los expedientes de más de 1000 estudiantes en un mismo espacio, ¿no? Exactamente. Algo que también es importante mencionar sobre los profesores. Iba a decir quién se iba a aventar a hacerse cargo de un grupo de 1000 estudiantes, ¿no? Porque pues las escuelas normales ahora tienen otra lógica y lo que enseñan a sus estudiantes va dirigido hacia otro método, ¿no? Que por lo regular siempre se trata de ajustarse a lo que establece el modelo educativo mexicano, ¿no? Pero eso también comentarlo, las escuelas lancasterianas, conforme fueron avanzando, después también se constituyeron como espacios de formación normalista, es decir, los monitores, aquellos que eran como los más avanzados, los que pues tenían como esa habilidad docente, pues podían seguir sus estudios, pero ya más encaminados para ya no ser el monitor, sino después ser también el maestro, ¿no? Entonces, fíjense cómo si era todo un sistema que consideraba desde dónde iban a escribir los niños hasta cómo iban a formar a sus futuros profesores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está comentando Fer. Si bien muchos de los elementos que componen el sistema de enseñanza mutua o la escuela lancasteriana, los podemos ver en el cotidiano, aquí fue donde se sistematizó todo, ¿no? Y se hizo uso de todos esos recursos para instruir pues a los ciudadanos, a los futuros ciudadanos. Yo tengo una duda. ¿Nada más eran maestros o también podía haber maestras? No sé si ya lo dijo y no puse atención. De hecho, prevalecían las maestras, porque la época, digamos, se veía como, o sea, había, hasta donde yo recuerdo, no sé, Tania me corregirá de lo que yo recuerdo haber leído, principalmente eran maestras y tenían que ser, ay Dios, esperen. Ajá, tenían que ser maestras y de preferencia debían de estar viudas, porque pues si no debían de estar dedicadas a su familia, ¿no? Entonces, ajá, Tania, tú. Sí. Había maestras y había maestros. Y fíjense, pues también cómo está ahí presente el tema de género, ¿no? Hacia el Porfiriato es donde vamos a ver ya la feminización del magisterio, pero en este momento las maestras también estaban, sobre todo para enseñar a las niñas a bordar, ¿no? O todo esto que nos enlistaba Fer del punto cruzado y de surcir y etcétera. Los hombres no, por supuesto que no les iban a enseñar, ¿no? Los hombres estaban pues para enseñar aritmética o para enseñar las primeras letras, pero a las maestras se les encargaban sobre todo esas actividades. Y como bien mencionaba Fer, no cualquiera podía ser maestra, había un perfil, ¿no?, específico y sobre todo pues tenían que ser señoritas, por eso también mucho el que antes a las maestras se les dijera señoritas o miss, ¿no? El miss en inglés y en español señorita, porque literal tenían que ser señoritas que dedicaran su vida a los niños, a los que estaban en la escuela y no a su familia, ¿no? O en el caso que mencionaba Fer, pues que eran ya viudas, que ya no tenían que ver por ningún niño o por su esposo, que también lo trataban como un niño, que ya no tenían esas responsabilidades, pues podían ingresar como maestras. Es cierto, porque había normales para hombres y para mujeres. Sí, entonces había de los dos. Y sobre todo también porque en el caso de lo que dices, Tania, porque en el pasado, o sea, el estereotipo que se tenía, bueno, lo que heredamos de la colonia era que ¿quiénes eran las maestras? O sea, las mujeres, pues las monjas, ¿no? Y las monjas eran aquellas que no tenían familia, no podían estar casadas, que dedicaban su vida a Dios de manera abnegada.
Y pues también Dios veía de manera muy importante en la Biblia la instrucción, ¿no? La educación. Entonces las monjas eran las que en los conventos eran las que enseñaban, en los colegios, perdón, eran las que enseñaban eso, ¿no? Y también, bueno, los hombres. Y debían de tener, exacto, una conducta intachable, es decir, no podía andar de cusca, ¿no? El hombre o la mujer, ¿no? Como de tener varias mujeres o tener varios hombres, O de recibir ser... visitas, ¿no? No podían recibir, después de tal hora, después de las 8 de la noche, no podía recibir visitas del sexo opuesto, ¿no? Por ejemplo. Exacto. No podía ser alcohólico y menos que te vieran ahí tomando alcohólica o alcohólico y menos que te vieran. O sea, debías de ser intachable para poder ser un maestro porque enseñabas la moral, ¿no? También. Exacto. Como menciona Miguel, tenían que poner el ejemplo. Que si va, Zaira, ¿no? que si va, perdón, solamente decir que si va, también va a haber profesores que no ponían el ejemplo y que eran los más ebrios del pueblo y lo que tú quieras, ¿no? Porque pues eso también es en el plano ideal, pero es lo que se esperaba. Perdón, Fer. No, sí, es que iba a algo que preguntó Zaira en el chat. Bueno, pero es que hicieron varios comentarios. Dice Dafne, una vez una maestra en la prepa le dijo a un alumno que se parara y se pusiera junto al bote de basura porque ahí pertenecía. Igual creo que le metió denuncia, pero antes pues no se podía, supongo. Pues no, pero digamos la violencia, estas relaciones de poder en las escuelas, ¿no? El maestra que tiene la autoridad y los niños que tienen que obedecer, es algo que yo creo que siempre está presente, ¿no? Lo vemos hasta aquí, ¿no? De no me interrumpan, a ver, ustedes tienen que leer y si los niños, o sea, si ustedes, si los jóvenes, chicas, chicos no leen, es como que, ¿no? O sea, las relaciones de poder siempre están presentes, ¿no? Y que a mí me gustaría preguntarles, si quieren participar, ¿qué relaciones de poder vemos, por ejemplo, en estas escuelas lancasterianas, ¿no? O sea, lo platicamos un poquito, ¿no? Hablamos sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre premios, castigos, no sé, algunos ejemplos de relaciones de poder que podamos ver en las escuelas lancasterianas. Y bueno, sigo nada más, ahí lo dejo por si quieren comentarlo a alguien. Y voy a seguir leyendo. Dice Zaira, ¿los monitores también ponían castigos o eso de mediar la conducta y disciplina era el profesor? Quien ponía los castigos, idealmente, según la cartilla lancasteriana, era el profesor o la profesora, aunque los monitores, como por ejemplo el monitor de orden, era el que encargado de identificar quién era el que estaba poniendo desorden y se lo decía al profesor. Y al final, o sea, al final de las clases se daban premios y castigos. Pero en ese momento, si la falta era demasiado grave, se interrumpía todo el ciclo o el circuito que les dijimos de las clases y se le hacía hasta una especie de juicio. Si vieron en la cartilla, mencionan los juicios, en donde o sea, había un ritual para juzgar a alguien que, por ejemplo, se hubiera robado algo, o como para que tuviera un juicio justo, ¿no? Ya se estaba como representando eso. Está también interesante eso. Sí, y fíjense cómo después esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las escuelas activas, ¿no? Cuando se hacen las asambleas y entonces son los niños quienes deciden, en estos métodos de los que nos habla, por ejemplo, Freinet, donde se hace la asamblea y son los propios niños quienes deciden cuál va a ser el castigo por el niño que se robó la torta de su compañero, ¿no? O que le prestaron un lápiz y ya no se lo devolvió. Los maestros no son quienes dicen cuál va a ser el castigo, sino los niños en la asamblea, ¿no? Ahí es un poco más benevolente, pero acá en las escuelas lancasterianas, pues también van a existir estos micropoderes, ¿no? De los monitores de orden, que van a tener cierto poder sobre sus compañeros que aunque tengan la misma edad, ocupan otra posición, ¿no? Entonces a ese les puede denominar también como micropoderes. Sí, y que trataban de emular justamente esta división de poderes, o sea, a nivel político, esto de la república y de el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. O sea, los juicios, estos que dices, ¿no? De los juicios de las asambleas, ¿no? Obviamente las asambleas ya son como mucho más democráticas y todo posteriormente,
pero aquí había como una especie como de prueba, ¿no? Para que los futuros ciudadanos, los niños, pudieran representar un juicio, es decir, justo este poder judicial, ¿no? Que es un juez que se supone que es el que no toma parte de manera parcial, sino hace esta discusión y ve cuál es la pena, ¿no? Y también con esto de los monitores también se trataba, se supone, lo dice Eugenia Roldán, tratar de emular a los legisladores. O sea, los legisladores, los senadores y los diputados tienen un cargo que es prestado y después regresan a la ciudadanía. Bueno, siguen siendo ciudadanos, pero después regresan. Entonces eso era lo que se supone que se trataba de emular en las escuelas lancasterianas, que los monitores tuvieran un cargo político, por así decirlo, y que aprendieran a ser, pues a tener algún tipo de poder y después regresar a ser un alumno común en otra clase. Claro. ¿No? Eso está muy interesante porque entonces ahí se hace el análisis de los rituales que se llevaban a cabo dentro de las escuelas. Exacto. Sí que esa es otra, ¿no? Todos los rituales que se llevan a cabo en las escuelas que, bueno, hace poco también leía una tesis sobre como todos estos rituales que se llevan en las iglesias, ¿no? Sabes que cuando entras a la iglesia te tienes que persignar y luego te tienes que sentar y en algún momento te hincas y luego te pones de pie, etcétera. Todos esos rituales también los vemos en las escuelas, ¿no? Ahora cada vez menos, pero cuando entraba la directora, pues todos de pie, ¿no? O cuando entra un profesor, todos, buenos días, profesora, tata. O sea, como todas estas dinámicas propias de las instituciones que a veces no registramos, pero que forman parte de la identidad y de la dinámica, en este caso de las escuelas, ¿no? Sí, que seguimos teniendo, ¿no? O sea, esos rituales religiosos siguen siendo como la base de nuestra educación, ¿no? Dice aquí, justo alguien dijo en el chat, dice Ulises, ¿no? Dice, el que apunta en el pizarrón, quien se para mientras no está el maestro, ¿no? Es como que alguien debe de escribir y de ser ese alumno así como que cae bien, ¿no? Le cae bien al profesor y que es el encargado, el monitor de orden, ¿no? Sí. Encargado. Exacto. Dafne dice, ¿había alguna actividad que se les enseñara a los niños por rol de género? Bueno, algo importante es que no se combinaban hombres con mujeres en las clases. Había clases de niños y clases de niñas. Digamos, eran escuelas de niñas, escuelas lancasterianas de niñas y escuelas lancasterianas de niños. Eso sí, nunca se combinaban. ¿Había alguna actividad que se les enseñaba a los niños por rol de género? Como a las niñas la costura, porque creo en la cartilla decía que las mismas condiciones de lectura y escritura de los niños eran para las niñas, pero no dice que a los niños se les diera alguna otra actividad extra. Pues la costura no se les daba a los niños, hasta donde yo sé. No, y es que también se esperaba que los niños pudieran seguir con su educación, ¿no? O sea, a las niñas se les habilitaba ahí para que, pues en cuanto salieran de la lancasteriana, pues regresaran a casa y se pusieran a hacer estas labores de manos, ¿no? En cambio a los niños, pues sí se les habilitaba a leer y escribir y a las operaciones aritméticas básicas, pero para que pudieran continuar con su instrucción. Por eso no había alguna otra actividad, por ejemplo, de orden técnico, ¿no? Porque se esperaba que si seguían avanzando, pues podrían llegar, por ejemplo, a la escuela de artes y oficios o al colegio de minería o al jardín botánico o a San Carlos, ¿no? O sea, los niños sí se les visualizaba en estas instituciones que veíamos anteriormente y a las niñas, pues ya no. Sí, aunque según Dorothy Tank, la realidad en sus estadísticas era que la mayoría de los niños tomaban, o sea, llegaban a cierto grado, tercer grado de primaria en esto del sistema lancasteriano y abandonaban, porque eran pobres, abandonaban sus clases para poder ayudar en su casa a su familia. Acuérdense que muchos, o sea, estábamos acabando la guerra de independencia, entonces muchas familias habían quedado sin el padre, ¿no? Que mantener. Entonces la mamá era la que tenía que sostener la casa y el niño o la niña tenía que ayudar de alguna u otra forma a sostener la familia. Entonces, pues sí, no, o sea, como lo vivimos, la gente que llega a educación superior, a maestría, doctorado,
no somos todos, aunque nos den un acceso a educación pública generalizada, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. La importancia del hermano mayor. Sí, o de las hermanas, ¿no? También en el caso de las mujeres. Que se casaran, ¿no? También es así de, bueno, aprendes rápido a leer, a escribir y un poco a costura, y en cuanto cumplas 15 años, pues a ver con quién te podemos juntar, o así como para que nos puedan dar todo lo que hemos gastado en ti, ya no sigas pues siendo una carga, ¿no? Como mujer, ¿no? Sí, 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 eran otras perspectivas de los roles, ¿no? Tanto de las mujeres como de los hombres, y lo podemos ver incluso en cómo, pues sí hay espacios para la educación distintos para mujeres y para hombres. Seguro que las dinámicas que se daban entre los hombres eran muy distintas a las que se daban entre las mujeres, entre profesores y los monitores. Y qué bonito que pregunten, ¿no? Sobre el tema de género, ¿no? Hace unos años yo creo que no era tan común que nos interesáramos tanto en el tema de género, ¿no? Que ahora sabemos que es innecesario siempre preguntar sobre esas diferencias. Sí, 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 también mucho como para ver, pues, qué se ha ganado y qué todavía prevalece. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? Yo quisiera decir que, a ver, la escuela que nosotros vivimos actualmente, bueno, no, esta a distancia no tanto, me refiero a la de hace un año, físicamente, ¿no? La escuela frontal y la escuela, pues, gradual, ¿no? Que es esa. Es la única que existe en la realidad, en la realidad en México. ¿Qué otra forma de organización escolar existe en México? Miguel, ¿qué hiciste así? No. Bueno, eso de los grados me recordó a un documental que vimos, bueno, que vi en sociología, que se llama El Sembrador, y ahí se nota mucho la desigualdad, porque es la historia de un maestro que enseña en un, se podría decir como pueblito de Chiapas. Entonces ahí pues los recursos son muy escasos y él es maestro de primaria y ahí se puede ver que enseña a alumnos de 6 años hasta 9 años, o sea, hay varias edades. Y ahí se puede ver cómo siempre el Estado o el gobierno centra muchas veces los recursos en el centro del país y cómo deja a un lado pues sí, las zonas norte y sur del país. Y eso, pues yo digo que traería malas consecuencias porque el mismo maestro decía que era muy difícil, supongamos que un alumno ya sabe leer y otro no, y tiene que ver cómo enseñarle a ese niño sin que el otro, el que sabe leer, no se aburre. Entonces ahí se puede ver cómo es muy difícil y existe en la actualidad. ¿Alguien sabe cómo Pero, se llama ese tipo de escuelas? ¿las mixtas? Multigrado. Ah, sí, Multigrado, multigrado. exacto. Porque tenemos un sistema educativo que es graduado, es decir, seguramente esos niños tienen que tener un grado adscrito, ¿no? O sea, el chiquito está en primero, el otro está en segundo y el tercero, pero la realidad del maestro es que los da juntos o medio juntos y separados porque pues es lo que puede y porque solo hay un maestro, o solo hay dos maestros, o solo hay tres. Y esa es una escuela multigrado y es el 50% de las escuelas en el país. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque entonces, ¿qué similitudes, si es que puede haber, qué similitudes hay entre las escuelas lancasterianas y las multigrado? ¿Hay similitudes? Pues que no hay grados como tal, ¿no? Y que igual los compañeros más grandes pueden ayudar a los compañeros más pequeños, ¿no? Exactamente. Es decir, entonces, si se dan cuenta, no ha desaparecido algunos elementos de las escuelas que recuperan las escuelas lancasterianas.
¿no? Pero que nosotros tratamos de entender, o el centralismo, ¿no? De la capital todavía, ¿no? O sea, en ese entonces, en la colonia y a principios del siglo XIX, era muy importante la ciudad, pero también sigue siendo importante la ciudad y las grandes metrópolis ahorita. Queremos imponer un tipo de escuela graduada, con todos los recursos, con techo, con, ¿no? Con todo el material, pero la realidad del país es que más de la mitad de las escuelas del país no tienen esos recursos. Sí, que es un poco lo que se planteaba ahora, o sea, cuál va a ser el plan de retorno a las escuelas cuando el 50% de escuelas no tiene acceso a agua potable, el 30% no tiene sanitarios, o sea, no hay condiciones de higiene mínimas para que los niños puedan regresar, ¿no? Y esa es la realidad de nuestro país. Nosotros tenemos muy presente cómo se mueve el sistema educativo en la ciudad, pero hay muchos otros proyectos educativos que van en paralelo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en esta película del Sembrador, pero también tenemos todos los programas alternativos que se dan en Oaxaca, en Chiapas, incluso en Guerrero, ¿no? O sea, como sí hay un sistema educativo formal, pero pues hay muchos que giran alrededor y todo en favor de que pues todos puedan recibir la mejor educación posible, ¿no? Exacto. ¿Y por qué, entonces, por qué seguimos enseñando historia de la educación en la universidad? ¿No? Sí, bueno, o sea, se tiene mucho esta idea de que la historia pertenece al pasado, pero si estamos viendo esta discusión que tenemos ahorita, la historia no pertenece al pasado. O sea, sí está en el pasado, pero también sigue en el presente y seguirá en el futuro. Algunos rastros, algunos cambios, algunas consecuencias, algunas transformaciones. Entonces, seguimos viendo cosas que prevalecen del sistema lancasteriano en la actualidad. Y eso es bien interesante porque la historia de la educación entonces nos ayuda a entender la realidad y los fenómenos educativos en la actualidad. Exactamente. Sí, que no partimos de cero, ¿no? Y como profesionales de la educación, pues debemos tener como todo este bagaje para que, yo siempre se los digo, ¿no? Para que luego no quiera venir alguien que no sabe de educación y nos quiera decir, es que las competencias son lo de hoy, o la enseñanza mutua es lo de hoy, y entonces ustedes van a decir, claro que no, o sea, podemos implementarlo, pero no es de hoy. La enseñanza mutua tuvo lugar en México a principios y durante todo el siglo XIX, ¿no? O sea, que tengamos presente cuál ha sido el devenir de lo educativo en nuestro país para saber qué ha salido bien, qué no, qué podemos recuperar, ¿no? Exacto, exacto. Comentan en el chat, Ana, dice, me recordó un documental de CONAFE. Incluso en ese documental el maestro instruía un poco aparte a uno de los compañeros, fíjense, como el sistema lancasteriano. Instruía un poco aparte a uno de los compañeros más grandes para ser maestro próximamente y en otras labores, como un monitor. Dice, ¿cómo se llama el de la... no, ese no es Ana, perdón. Son dos personas diferentes. El primero que dijo el documental es Ana y luego contestó Dafne. Y miren, se está haciendo la discusión bien interesante. ¿Cómo se llama el de la CONAFE? Sí, el documental, nos comenta Ana. Ahorita no tengo bien el nombre, pero lo voy a buscar. Me lo dieron el semestre pasado y ya se los comparto. Gracias. Sí. Sí, y de eso que comenta Daf, del niño que sí tiene posibilidad pues de seguir estudiando, también está la contraparte. En el documental del Sembrador también sale la niña, ¿no? Que quiere seguir estudiando y que su abuela dice, pues yo sé que ella quiere y nosotros quisiéramos apoyarla, pero pues no hay recursos, ¿no? Y a ella lo que le toca es casarse y buscarse una familia y pues empezar ahí su vida como esposa, ¿no? Entonces, o sea, estos roles siguen vigentes. Y pues también está esta otra parte, ¿no? Que pues yo sí celebro que el profesor se comprometa con todos sus estudiantes porque pues él está haciendo como el mayor esfuerzo, ¿no? Para que todos tengan esta educación. Y sí, como dice la niña habla de su padre ausente y ella es muy firme, ¿no? Y dice, pues él nos dejó, pero pues yo estoy aquí, yo sigo y mis planes son estos, ¿no? Entonces, eso también nos habla un poco pues de cómo las mujeres siguen ocupando espacios que han ocupado desde hace muchísimos años, ¿no? Y que las propias condiciones pues no les permiten como avanzar o seguir, ¿no? Sí, yo también sentí muy feo, Ulises. Casi lloro y decía, ¿dónde está esa niña? Y hagamos
una cooperación para que pueda venirse a estudiar lo que ella quiera, ¿no? Pues sí, sí es difícil. Y que la realidad ahora, ¿no? Con esto de estar estudiando en casa, también se modifica. ¿Cuántas de nosotros, de nuestras compañeras, tienen hijos, ¿no? O tienen que cuidar, o sea, me refiero a los cuidados en general, ya sea un hijo, a un papá, a una mamá, a alguien que esté enfermo, ¿no? Por ejemplo, por decir del COVID, que tiene oxígeno o que lo que sea, y tiene clases, ¿no? O el tema, ¿no? De las académicas, ¿no? Que también tienen que cuidar a sus hijos, pero no hay guarderías ahorita abiertas ni clases, entonces tienen que trabajar, tienen que dar, o sea, tienen que dar clases, tienen que investigar, tienen que cuidar a sus hijos. O sea, todas esas situaciones ahora con la pandemia se ha mostrado también. Sí, sí, sí. Sí, por eso es tan complejo lo educativo, ¿no? Porque atraviesa por muchas aristas, lo económico, por lo propiamente educativo, lo psicológico, la salud, lo político, ¿no? Toda esta cuestión también cultural de cómo nos han educado y cómo nos han formado. Entonces, por eso es tan interesante nuestro campo, ¿no? También, porque nos permite analizar la realidad desde muchas aristas. Exacto. Y que no crean cuando digan, ay, bueno, o sea, te dedicas a los niños, ¿no? Cuidar a los niños. Y nosotros, pues, sí, también, ¿no? No solo eso, ¿no? Son más cosas. Tener en cuenta que la realidad educativa es muy compleja y no hay fórmulas fáciles como de, el sistema lancasteriano sería mejor ahorita aplicado. Híjole, no sabemos, depende en qué situación, de qué forma. ¿Con ¿no? qué recursos contamos? Con qué recursos, con qué alumnas, con qué alumnos, todo eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, pues le agradecemos mucho a Fer. Fer, muchísimas gracias por la clase de hoy y por compartirnos tus conocimientos y por mostrarnos a tu tesoro que es la cartilla lancasteriana, que sí realmente es un tesoro porque no está disponible para muchos. Entonces, muchas gracias por lo que nos compartiste hoy y también por abrir el espacio para la discusión, ¿no? Para el diálogo. Eso también es muy importante siempre. Muchísimas gracias. No, al contrario, Tania, al contrario a todos ustedes que la verdad es que pues le dieron sentido participando, preguntando, ¿no? Esto del contraste, ¿no? Cómo traer a la realidad estos temas, ¿no? Que no están así como en el pasado, ocultados, empolvados en alguna biblioteca, ¿no? Y ya haré un esfuerzo para socializarla, que se suba en internet para que todos podamos consultar la cartilla lancasteriana y otras fuentes. Muy bien, me parece perfecto. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos. Ana levantó la mano. Así. Sí, pues nada más quería darle las gracias a la profesora por su tiempo y fue un placer conocerla y poder dialogar con ella. Además de que pues las ideas que nos surgieron de la lectura pues iban complementando con lo que ella nos decía y pues nada más, muchas gracias. Ay, qué lindo, muchas gracias a ustedes, gracias por esas palabras. También da Flynn levantó la mano. Sí, igual felicitar a la por venir y explicarnos también, porque bueno, fue muy siento. Qué linda, Dafne, muchas gracias por sus palabras. Y también gracias a usted, profesora, porque pues la invitó y pudo hacer este vínculo con nosotros. No, de qué, y al contrario, pues yo creo que tanto Fer como yo les agradecemos a ustedes que sean un grupo tan bello y que participen y que externen lo que piensen y las dudas que les van generando estos temas, ¿no? Porque como comentaba Fer, pues la historia es un tema vigente, la historia es lo que somos ahora, entonces, pues que lo tengan presente y que les llame la atención estos temas, pues para nosotros es como lo más gratificante. Entonces también agradecerles a ustedes que se hayan conectado hoy a la sesión y
Y pues eso, no sé si Fer quiere comentar algo. No, pues ya como en la parte digo, yo no soy historiadora, pero sí al sumergirme un poco en estos temas, sí veo que hay mucho trabajo por hacer, es decir, o sea, hay varias historiadoras, ay, de hecho son puras mujeres las que cité, bueno, Foucault no es historiador, pero sociólogo, pero bueno, las que se interesaron, se han interesado en estos temas, pero todavía hay muchas lagunas, ¿no? Todavía falta revisar muchas cosas, porque la mayor parte de las cosas que comenté son, como les dije, de la perspectiva de la legislación, de las autoridades, pero falta, por ejemplo, esto como de cuál es la voz de los alumnos, la voz de las maestras. Hay muchas fuentes primarias, hay correos, yo escribí correos, pero no, no correos, no, hay correos, hay muchos correos en los archivos de las mamás a las profesoras o a profesores, quejándose que por qué le pegó, y todo eso no se ha revisado, ¿no? O sea, hay como todavía mucho trabajo en la historia, de archivo histórico que no se ha revisado y que pues digo, yo los animo que si les gusta la historia, que se vayan, o sea, que se metan, digo, cuando se levante la pandemia, hay muchos archivos que están hasta como desapareciendo, pero que tienen información muy valiosa que necesitan investigadoras e investigadores como nosotros para revisar y hacer tesis bien interesantes y que ustedes también puedan compartir después sus conocimientos en clase, ¿no? Publicar libros y lo que ustedes quieran, pues, pero también ahí hay una beta que pueden tenerla en cuenta. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias, Fer. También gracias por la invitación y por comentarles este otro panorama y cómo la historia también no es solo como para saber cómo era antes, pues sí, la educación o nuestra vida cotidiana, sino que o sea, muchas veces dices, ay, ¿quieren estudiar historia de qué van a vivir? Hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por producir todavía en la parte histórica, entonces, pues ahí está también esa línea, ¿no? Dentro de la pedagogía. Y bueno, pues con eso cerramos la sesión del día de hoy y nos veríamos el lunes para empezar con sus exposiciones. Recuerden que si tienen cualquier duda, pues lo podemos ver por el correo o por Classroom, o donde ustedes quieran. Y nos vemos el lunes. ¿Vale? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Gracias, hasta luego. Que estén bien.